Pues yo actualmente estoy en el Hospital de la Luz y tengo como 21 años como neurooftalmóloga y pues les voy a hablar de lo que son las alteraciones pupilares. Vamos a revisar alteraciones pupilares específicas y las pruebas farmacológicas pertinentes deben aplicarse. Vamos a hablar de defecto pupilar aferente, de pupilas mesencefálicas, del síndrome de Horner y de la pupila tónica de Addy. Como ustedes saben, la pupila pues regula la cantidad de luz que llega a la retina, minimiza las aberraciones esféricas de la córnea y el cristalino y aumenta la profundidad de campo. El esfínter constrictor, ustedes saben, depende su movilidad del sistema parasimpático para producir la miosis y el músculo dilatador depende del sistema simpático para producir midriasis. La respuesta pupilar tiene, como todo reflejo, un arco aferente y un arco eferente. En la aferencia va a ser la luz siendo transmitida por las células ganglionares, por sus cilindroejes, a través del nervio óptico del quiasma, en donde acordarnos que la vía visual se divide y se lleva también las vías pupilares, tanto el lado ipsilateral como el contralateral, hasta la cintilla óptica de donde salen estas fibras, estos cilindroejes, al núcleo pretectal, que es el núcleo pretectal donde van a hacer su primer relevo, y ahí vamos a ver en especial que hay fibras que cruzan y fibras que van directas, como lo vemos aquí. Y del lado contrario también hay una decusación y una vía directa. Esto hace que las pupilas se muevan simultáneamente. Y esto explica pues el consensual y el que, bueno, en el arco, en el reflejo pupilar, ambas pupilas responden a la luz. Y el arco eferente, entonces, bueno, estos cilindroejes llegan al núcleo del tercer nervio, en especial al núcleo de Edinger-Westphal, en donde vamos a tener ya la vía eferente, que va a ir a través del tercer nervio. Son unas fibras que cruzan que se dirigen periféricas en el nervio, y por eso es que un aneurisma las lesiona en primer lugar. Un aneurisma, por ejemplo, de la comunicante posterior, o va a lesionar en especial estas fibras que van superficiales en el tercer nervio y luego se dirigen a la órbita, y en la órbita esta larga neurona hace por fin un relevo en el ganglio ciliar, y de ahí ya a través de los nervios ciliares van a llegar al cuerpo ciliar y al esfínter de la pupila en una relación de 30:1, y en esto pues para producir la respuesta del cierre pupilar. Por otro lado, la inervación simpática va a depender de 3 neuronas, que va a ser la neurona de primer orden, que se origina en el hipotálamo y por todo el tallo desciende hasta el centro o cilio espinal de Botch. La segunda neurona, que sale por las raíces ventrales de T1, tiene una relación muy importante con el ápex pulmonar y por lo tanto por el tumor de Pancoast, que generalmente se desarrolla en el vértice pulmonar, y entonces un sitio clave para una lesión de Horner del segundo orden. En esta zona, la vía simpática alcanza la subclavia y a través de la adventicia se dirige hacia la carótida común y de ahí a la bifurcación. Antes de llegar a la bifurcación o a ese nivel va a estar el relevo en el ganglio cervical superior, y entonces vamos a ver que la neurona de tercer orden va a ir por 2 lados, por la carótida externa, que va a llevar las fibras sudomotoras, y la carótida interna, que se va a dirigir al seno cavernoso, en donde va a tener relación con el sexto nervio craneal, con la rama B1 del trigémino, y a través del trigémino, por medio de la rama nasociliar, llega al músculo dilatador de la pupila.
Estas vías también van por medio de la arteria oftálmica y sus ramas, va a llegar hasta el músculo de Müller, tanto en el párpado superior como en el párpado inferior, para dar el efecto que tiene de abrir el párpado. Esto es ya un esquema que muestra esta distribución anatómica, el hipotálamo, todo el tallo cerebral todo el tallo cerebral hasta las regiones C8 a T2, en donde va a ser el relevo, la primera neurona, salen por las astas ventrales por el tronco simpático torácico, aquí está, y su relación con el ápex pulmonar, su relación con la arteria subclavia, llega a la carótida externa, la bifurcación en el ganglio cervical superior hace la decusación, la vía interna, que es la que en realidad más nos interesa porque es la que vemos los oftalmólogos cuando vemos un síndrome de Horner, llegando al seno cavernoso, su relación con el quinto nervio y en especial con las ramas nasociliares hacia el esfínter de la pupila. Y también a través de la arteria oftálmica y sus ramas, pues dando ramas a la glándula lagrimal, al músculo de Müller, como estamos viendo aquí y acá. ¿Cómo se van a clasificar las alteraciones pupilares? Pues puede ser que tengamos un defecto pupilar en respuesta a la luz, entonces vamos a tener el defecto pupilar aferente. Podemos tener un fenómeno de disociación luz-acercamiento, en donde el paciente, la pupila no responde bien a la luz, pero sí responde al acercamiento. Y podemos también tener un defecto eferente. Y en la vía eferente vamos a tener, bueno, desde una anisocoria fisiológica que hay que tenerla en cuenta porque nos podría confundir, el síndrome de Horner, la pupila tónica, que esa también es disociada, luego lo vamos a ver, y una parálisis oculomotora, una lesión del tercer nervio completo nos puede dar una pupila fija, pero estamos ya hablando del brazo eferente del reflejo pupilar. Una pupila amaurótica y otras que pueden estar relacionadas a fármacos, a migraña o en situación de coma. Las lesiones del nervio óptico producen defecto pupilar aferente mucho más importante que la lesión de la retina. También puede suceder así en las lesiones quiasmáticas, sobre todo si son asimétricas. Y también podríamos ver un defecto pupilar aferente en una lesión del tracto óptico. El defecto pupilar aferente relativo se refiere a que el ojo no va a responder cuando se estimula con la luz, como estamos viendo aquí. Es el mismo paciente arriba y abajo, pero aquí al estimular el ojo afectado, esa pupila no se cierra. Lo mismo la del otro ojo no se cierra bien, porque está afectado tanto el reflejo directo como el reflejo consensual, porque todo es aferente, todo es el nervio óptico. Y en cambio, en ese mismo paciente, si se estimula el lado no afectado, la pupila se cierra e incluso tenemos un buen reflejo consensual, y la otra pupila, la que estaba mal, sí se cierra por la transmisión desde este nervio óptico. A eso se refiere concretamente el defecto pupilar aferente, y la palabra relativo se refiere a que es en relación a la otra pupila. Eso es lo que significa el ser relativo. Aparte de poder observarlo así de manera directa, existen unos filtros que son los filtros oscuros de diferente grado con los que se pueden ir poniendo en el ojo para ver en un ojo y otro en qué momento se bloquea la respuesta del otro ojo. Y aquí sí les debo la fotografía de la banda esa de los filtros, que iba a tomarle una fotografía para ponerla, pero son filtros como de lentes para sol con diferente tonalidad y tienen un valor logarítmico cada uno de estos filtros, y se pueden usar porque cuando se quiere cuantificar el defecto, pues se puede poner que tiene un defecto de 0.7 unidades logarítmicas, de 0.3
y de esa manera ir viendo si el paciente se está recuperando o está empeorando al poderlo medir. Hay que recordar que no deberíamos de tener un defecto pupilar aferente si un paciente tiene una catarata. Entonces, hay una alerta. Si un paciente que van a operar de catarata tiene defecto pupilar aferente, a lo mejor detrás de esa catarata hay una neuropatía óptica. Y sería muy útil tomarlo en cuenta para que le digan al paciente, oiga, si lo opero de catarata, también tiene una neuropatía y a lo mejor no va a ver tan bien como usted esperaba que iba a ver o como yo esperaba que iba a ver. Y muchas veces en cataratas muy densas, en que a veces ya no vemos el fondo de ojo, podríamos tener esta situación. A mí en ese sentido se me hace muy útil evaluar el defecto pupilar o la respuesta pupilar ante un paciente que vamos a operar de catarata. Es un apoyo extremadamente sencillo, nada más de tener cuidado de hacerlo. Comparado con hacer un espectralis, un OCT, alguna otra cosa, un ultrasonido para ver el nervio. Esto es muy sencillo, es clínica. Tampoco deberían de tener un defecto pupilar aferente en una lesión corneal ni en una hemorragia vítrea, aun cuando sea densa. ¿Por qué si tuviéramos una lesión del cuerpo geniculado no encontraríamos un defecto pupilar aferente? Porque la vía pupilar ya salió, ya no tiene nada que ver. Del cuerpo geniculado para atrás no tiene nada que ver el comportamiento de las pupilas. Por otro lado, las lesiones del cerebro medio pueden afectar las pupilas. Esto es lo que se llama el síndrome dorsal del mesencéfalo. Y aquí las alteraciones que van a ser de la mirada vertical, el nistagmo de convergencia-retracción, la disociación luz-acercamiento, que quiere decir no respuesta a la luz, sí respuesta al acercamiento. La retracción palpebral o signo de Collier, como se ve aquí, que también a esto se le llama signo del sol naciente, porque los ojos están aquí abajo, desplazados por la hidrocefalia, o la hidrocefalia en los niños, como todavía a veces las suturas no han cerrado, sí hay un desplazamiento de las estructuras óseas, y el espasmo o paresia de convergencia-acomodación. Las pupilas pueden ser de diferentes posiciones, pueden ser pupilas dilatadas, como en este ejemplo, o pueden ser de un aspecto normal, o pueden ser unas pupilas mióticas, como en este ejemplo, que es clásico del libro de Walsh y Hoyt, en donde él retrata un marinero, que se supone que el marinero pues anda viajando por muchos lados y tiene sífilis terciaria. Él aquí muestra, antes los tatuajes nomás los traían los marineros, ahora le dicen el arte corporal de muchas personas, ¿no? Y este es el ejemplo de un paciente con neurosífilis que puede tener las pupilas mióticas, que cuando copié esta foto dije creo que ni se ve bien que están mióticas, pero para eso es el ejemplo. Responden malas a la luz y puede ser por lesión de la vía eferente y pertenecen también al grupo de lesiones luz-acercamiento. A ver, este video si corre. Sí. A ver, vea para arriba. Sí. Lo más que pueda. Sí, miren, este es un video de una paciente con síndrome de Parinot. Tiene una total dificultad para mirar hacia arriba y vean la limitación para la mirada vertical. Ahora para el lado izquierdo, acá de este lado de la puerta, miren mi dedo, aquí. Sí, tiene aquí movilidad hacia un lado. Ahora miren del otro lado acá, hasta mi mano derecha, abra bien los ojos. Aquí miren. Acá, a la izquierda, a la derecha, todo. Ahora, para abajo, deténgale los párpados. Ahora vea para abajo, hacia abajo. Más o menos haciendo convergencia hace una paciente con neurocisticercosis, con una tremenda hidrocefalia que
Este es uno de los videos, pero déjenme ver si le mostramos el otro video. Les ponle pausa. Es el que sigue de ese. Aquí está. Hacia el celular. Y estamos viendo sus pupilas, que son también unas pupilas mesencefálicas y no le encuentro una característica especial. Aparentemente son pupilas de 2.5 a 3 milímetros. Vemos en ella que ya está recuperando la movilidad ocular, porque ella, debido a un nistagmo retractorio, no movía los ojos hacia ninguna posición de la mirada, y estamos viendo sus pupilas que no tienen ningún dato característico. Sin embargo, cuando mira al frente, al tratar de fijar al frente, hace una ligera miosis. Entonces estamos viendo que no responde a la luz y ligeramente responde a la acomodación. Es esta pupila disociada. Seguimos. Okay. Con la presentación. Y aquí, era este, ¿verdad? Sí. Okay. Ok, gracias. Entonces, respecto a la disociación, como les decía, no existe un proceso patológico en el cual la reacción pupilar a la luz sea normal y la de cerca no, pero sí viceversa. Dentro de este grupo pues están la pupila tónica de Addy, la pupila del cerebro medio, la de Argyll-Robertson, que ya la vimos en la fotografía. La pupila diabética puede comportarse como una de Argyll-Robertson, son pupilas mióticas que difícilmente dilatan, y también podría presentarse en la regeneración aberrante del tercer nervio. Ahora, hablando de anisocoria, podríamos hablar de anisocoria fisiológica o inhibición simpática. La inhibición simpática, la causa más frecuente, pues es el síndrome de Horner, y las de tipo farmacológica, pues son estas sustancias que no se encuentran aquí en México, pero se usan en Estados Unidos cuando se dilata a los pacientes y se quiere aplicarles un medicamento para que rápidamente se recuperen de la midriasis. Ahora vamos a hablar del síndrome de Horner. El síndrome de Horner lo vamos a explorar primero en la oscuridad, es donde más se va a notar, porque en la oscuridad las pupilas tienden a dilatarse. Entonces, la pupila que tiene el Horner va a permanecer miótica. A veces se nos va lo de la tosis porque es una tosis muy leve, pero las pupilas en la oscuridad, eso nos permite diferenciar si tenemos de qué lado está la pupila normal y dónde está el Horner. La triada clásica, como sabemos, es miosis, tosis. En algunos casos, esa tercera parte de la triada es la anhidrosis, sobre todo o en la de tipo congénito o en lo que de tipo de sistema nervioso central, que se llama el síndrome del Arlequín, y también a veces junto con esto pues asocian la hipocromía del iris, pero en esto especial como en los casos congénitos. Entonces, una tosis leve del párpado superior es una tosis, dice aquí hacia arriba del párpado inferior, pero bueno, es por alteración del músculo de Müller, y esto también hace pensar a veces que parte de la triada es el enoftalmos. Entonces, miosis, tosis y enoftalmos. Y lo del enoftalmos es simplemente porque ambos párpados se acercan y eso da la impresión de que el ojo está hundido. La anhidrosis ipsilateral facial, pues como ya dijimos, en lesiones próximas al ganglio cervical superior, en donde se van las fibras sudomotoras con la carótida externa, como habíamos repasado, y miosis, como dije antes, mayor en la oscuridad, pues es casi patognomónico, sobre todo cuando no tenemos los medicamentos para hacer las pruebas. Son medicamentos, como vamos a observar, muy difíciles. Este es un ejemplo, y vean aquí claramente la tosis, porque la relación que hay entre el surco palpebral y el borde del párpado es menor aquí que acá, y es la leve tosis que estamos teniendo. Y también el tamaño de la pupila. Esta es una mujer de 32 años que
sufrió un asalto, le pegaron en el cuello con una pistola y le hicieron una laceración carotídea y desarrolló este Horner del lado derecho. Este es otro caso de síndrome de Horner en una paciente que ya tiene 15 años de evolución, pero vean el tamaño de esta pupila y la abertura palpebral, el otro con ligera menor abertura, pero también como aumento de la relación entre el surco y el borde en comparación al otro ojo, y el tamaño de la pupila, esta es más pequeña que esta. Si tuviéramos un Horner central, por necesidad tendríamos otros datos neurológicos y eso ayuda mucho para hacer un diagnóstico de localización. Tendríamos la hemianhidrosis o una hemiparesia, como en el síndrome de Wallenberg, una hemihipoestesia, parálisis de otros nervios craneales como el quinto, el décimo, nistagmo, disfagia, ataxia de las extremidades superiores ipsilaterales. Y también si tuviéramos una lesión de la segunda neurona, pero que también se le llama pregangliónico, tendríamos anhidrosis y tendríamos pues una lesión que nos ayudara a localizar, que en este caso podría ser un tumor, un CA de mama, del tumor de Pancoast que ya había mencionado, postraumático, como en la paciente que les mencioné, o posquirúrgico. Y en el postgangliónico, que este nombre dice uno, pero pues hay dos sinapsis, pero de todos modos así se llaman, pregangliónicos, la primera y la segunda neurona, y postgangliónico, la tercera neurona. Y ahí es por disección de la carótida interna, tumores, asociado a cefalea en racimo, asociado a aneurismas. Entonces aquí es cuando entran las pruebas farmacológicas. Como ustedes saben, la cocaína pues es muy difícil de conseguir, pero lo que hace es que bloquea la recaptación de noradrenalina. La pupila, en este caso hay que ponerle el medicamento a los dos ojos y valorar cómo cada pupila responde. La pupila normal sí se va a dilatar, ¿sí? Y la pupila que tiene el Horner se dilata menos o no se dilata. Se supone que una diferencia entre una pupila y otra mayor de 1 milímetro ya dirían que es una prueba diagnóstica positiva. Aquí lo vamos a ver en este ejemplo. Miren, este paciente tiene el Horner, este es el ojo normal, le ponen la cocaína en los dos ojos y la pupila normal sí se dilata y la otra no. La cocaína entonces hace más evidente el Horner, pero como no disponemos de la cocaína de manera legal, pues hacemos una prueba en la oscuridad y ahí podemos ver cuál es la pupila afectada. Otro medicamento que sí está más a la mano pues es la apraclonidina, que es el iopidine, que tiene dos efectos, el alfa-2 para bajar la presión y el alfa-1 que casi nunca se nota, pues es por este efecto que se utiliza para determinar si una pupila tiene o no tiene Horner. Dice, la hipersensibilidad al alfa-1 por denervación crónica produce midriasis después de 30 minutos, en este caso en la pupila anormal, ¿sí? La pupila anormal en este caso con el iopidine es la que se dilata, en cambio la pupila normal no tiene ningún efecto, es por eso que de hecho el iopidine pues se usa como tratamiento de glaucoma y nunca nos dice un paciente que se le dilaten las pupilas, porque en una pupila normal no está denervada, entonces no hay el efecto de dilatación, que es el uso que se da cuando se quiere hacer una prueba para diagnosticar el Horner. Y la apraclonidina, igual que la cocaína, no permiten una localización del síndrome de Horner. Para eso se podría usar la hidroxianfetamina, pero tampoco la hay en México. La hidroxianfetamina diferencia entre la segunda y la tercera neurona. De esta manera, está aquí el mismo paciente con el Horner, la pupila normal, y la pupila se va a dilatar comparada con el Horner, que no le pasa nada. La hidroxianfetamina aquí fuerza la liberación de norepinefrina de las terminales nerviosas y pueden ser útiles para diferenciar
una lesión de tercer orden de una de segundo orden. O claro, pues la otra es de segundo y primero contra tercero. Las pupilas normales se dilatan, pero la pupila afectada no se dilata. Eso sería si fuera de tercer orden. Pero, por otro lado, un poco para la tranquilidad de todos, es que no es indispensable hacer esta prueba medicamentosa, ya que 5 a 6 de los pacientes de una serie de 52 publicada aquí, ya se sabía en 5/6 partes, ya se sabía la etiología por medio de la historia clínica y la exploración, claro. A veces está justificado cuando la lesión es incompleta o parcial, o sea, el Horner se va a comportar diferente, digamos, si es un Horner fresco, si es un Horner antiguo, incluso las pruebas también, porque al inicio la pupila no está completamente denervada, pero a largo plazo sí va a estar denervada y se va a comportar de otra manera. ¿Qué tanto es necesario hacer las pruebas farmacológicas? Pues si el 41% de las lesiones pregangliónicas se relacionan a neoplasias y el 56% son postganglionares o de la tercera neurona y de las cuales la etiología más frecuente es trauma, pues quiere decir que muchas veces por la exploración y los antecedentes vamos a saber la etiología de ese síndrome de Horner. Entonces, tener en cuenta que se le llama anisocoria fisiológica la diferencia entre los diámetros pupilares menor a 0.5 milímetros y tener en cuenta que el síndrome de Horner puede ser inducido por brimonidina y que puede haber un pseudo Horner en un caso de síndrome de pseudoesfoliación, en un síndrome de dispersión pigmentaria o en una pupila de ADI pequeña, antigua, o incluso en una lesión traumática del iris. La lesión al ganglio ciliar es lo que nos va a dar la pupila tónica de ADI. Como ustedes saben, el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos llevan la inervación parasimpática postganglionar. Entonces vamos a tener un ADI idiopático o un Holmes ADI si esta pupila de ADI se asocia a hiporreflexia osteotendinosa. Esta lesión del ganglio ciliar puede ser también por infección, inflamación, trauma, neoplasia o neuropático. Esta pupila con paresia de la acomodación, también como les decía, está dentro del grupo de las que tienen disociación luz-acercamiento, pero no es una pupila mesencefálica, es una lesión periférica del ganglio ciliar. Y lo que es muy importante para diagnosticarlo es que estas pupilas tienen un como movimiento vermiforme, hay lesión de algunos segmentos del esfínter de la pupila. Entonces ustedes pueden ver como unos segmentos en la lámpara de hendidura, algunos segmentos sí se contraen y otros no, y eso da la impresión como si hubiera un gusano recorriendo el esfínter de la pupila, y eso le llaman movimientos vermiformes del iris. Aquí hay un ejemplo, y vean cómo son pupilas que no son circulares, sino que esta parece una pirámide, y esta también, aquí en esta zona se ve que está, digamos, fruncido el iris, porque ahí sí hay esfínter, y en otra parte está dilatado el iris como liso, y eso es una de las características de estas pupilas. Es una paciente con ADI bilateral, es raro, pero sí se presenta. Incluso a veces se presenta primero en un ojo y luego en el otro. Otra cosa que les iba a mostrar es que, por ejemplo, esta paciente dice, este es el ojo derecho con una pupila sana. Entonces, cuando la retraté directamente, la pupila tiene este diámetro. Y cuando al otro ojo le puse la luz para ver cómo estaba esta pupila en su reflejo consensual, pues sí se hace miótica y eso es normal. Pero el otro ojo, que tenía una pupila de ADI, vean ustedes que es de un tamaño menor que la otra pupila, pero cuando le hago el reflejo consensual, o sea, estimulo la otra pupila, esta casi no se contrae, casi queda igual, ¿sí?
Esta es una paciente que tenía 6 meses de evolución con su pupila de ADI y se observa cómo la pupila no se contrae como la del otro ojo, ya no está dilatada, o sea, se recuperó de la midriasis y era lo que decía hace 2, 3 diapositivas atrás, que son pupilas que a veces quedan pequeñas y que además no se mueven, casi no se mueven bien. Entonces sería en cierto modo otro ejemplo de disociación, o sea, no responde al reflejo consensual como responde la otra pupila normal. Lo característico de la pupila tónica de ADI es que son pacientes alrededor de 20 a 50 años, generalmente mujeres, generalmente unilateral. El riesgo del otro ojo es 4% anual, o sea, el primer año es 4%, el segundo por ciento 8% el segundo año y así va aumentando, o sea, eventualmente la otra pupila también se va a afectar. Y lo que se asocia a veces con disminución de los reflejos tendinosos profundos, o sea, el reflejo patelar, concretamente. Y que estos pacientes tienen hipersensibilidad a colinérgicos, entonces tenemos la prueba de la pilocarpina. Se puede usar la pilocarpina diluida al 0.1 o hasta el 0.5 y esa pupila normal se va a contraer comparada con la otra, o sea, se le pone la gota a las dos pupilas y una pupila sana no le va a pasar nada porque es una cantidad de pilocarpina diluida, pues tremendamente diluida. En cambio, la pupila denervada sí responde muy bien a esto y bueno, es una manera también de hacer el diagnóstico. Pero observando las pupilas así, tan como chuecas, con unas áreas en donde falta el esfínter y otras en donde sí está el esfínter, y además cuando uno las ve moviéndose, tienen cómo se contraen los segmentos que todavía tienen el esfínter viable, y los otros segmentos no se contraen, ya ve uno ese aspecto como vermiforme de la pupila y ya casi hizo uno el diagnóstico. Es muy importante porque si no se pone uno a pensar que si no será un aneurisma. Han llegado pacientes con así de estudios de laboratorio y era una pupila tónica de ADI. Esta paciente es en relación a la siguiente, a ver, ¿por qué? Bueno, esta paciente, digamos, el 23 de mayo, esto de posoperada de embolización de aneurisma de la comunicante posterior, 15 días antes, se quejaba de visión borrosa y ella estaba asustadísima y los neurólogos también porque pensaban que tenía algún problema del tercer nervio o algo relacionado con ese aneurisma y todo lo que tenía era una pupila de ADI, aquí, la otra normal, y vamos a ver cómo unos meses después, o creo que es un mes después, ya ambas pupilas estaban afectadas, o sea, sí se afectó la otra también, y bueno, la paciente primero estaba enojadísima con el neurocirujano, pensando que le había hecho algo de más y mal o algo, y yo le dije, bueno, pues tiene unas pupilas de ADI, y luego al mes siguiente ya tenía la otra afectada también. Esta diapositiva es para, bueno, mostrarles lo de la concentración de pilocarpina, cómo puede usarse así. Claro, ustedes la preparan, el frasquito de pilofteno viene al 2%, pues entonces ustedes van haciendo las diluciones hasta dejarla de este porcentaje y después de la instilación, la pupila enferma pues se contrae en los casos de parálisis postganglionar, o sea, la verdadera pupila de ADI, pero se mantiene igual si la paciente tuviera trauma y tuviera una lesión del iris, y también no se va a alterar ni va a cambiar si la paciente tiene una pupila midriática fija por una lesión del tercer nervio. Entonces, en resumen y para concluir, las pupilas, pues, como ya vimos, se afectan en numerosas enfermedades. Es importante entender la fisiopatología de la pupila y el conocimiento sobre las alteraciones pupilares, lo cual permite un manejo clínico óptimo de diversas enfermedades. Gracias.